Los combates aéreos suelen iniciarse a gran altura, donde los pilotos pueden maniobrar mejor. Sin embargo, los picados y virajes los llevan cada vez más cerca del suelo. Lo comprobaremos desde la cabina de los heroicos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, de Corea y de Vietnam, combatiendo en el campo de batalla más peligroso, el suelo, donde no hay lugar para el error. Experimentaremos sus batallas, descubriremos sus tácticas y reviviremos aquellos combates aéreos. Combates aéreos. No hay lugar para el error. 26 de julio de 1944, 8:45 de la mañana. 12 P-51 Mustangs con un damero pintado en la cola vuelan por el frío cielo montañoso de Graz, Austria. Patrullan 2000 metros por encima de una formación de bombarderos. El teniente Art Fiedler va en la cuarta posición de una patrulla de 4. Escoltábamos a los bombarderos. Con los P-51 podíamos acompañarles más de 1000 kilómetros. Fiedler se prepara para una monótona misión de 5 horas que los pilotos solían llamar el recorrido del lechero. Pero a los pocos minutos de iniciarla divisa algo extraño. Miré hacia abajo, a la izquierda. Era la formación más increíble que he visto en mi vida. Divisé 8 aviones formando una fila, volando tan juntos que casi se rozaban las puntas de las alas. Pero no había solo una fila, sino 8, 64 aviones en total. Una formación fantástica. Fiedler alerta de la presencia de enemigos. Alguien dijo que eran P-51. Yo repliqué que los P-51 no volaban en formaciones como esa. En unos segundos se confirman los temores de Fiedler. Los misteriosos aviones son Focke-Wulf 190, el caza de motor de émbolo más avanzado de Alemania. Sus cañones de 20 milímetros destrozan las formaciones de bombarderos. Disparaban contra los bombarderos. Se trataba de aviones enemigos y me lancé contra ellos. Fiedler pica hacia la izquierda para situarse tras la formación de Focke-Wulf. Decidí que dispararía contra la primera fila. Así, si alcanzaba a alguno, los demás tendrían que esquivarlo. Se rompería la formación y dejarían de atacar a los B-17. Fiedler consigue romper la formación. Echa hacia atrás la palanca y su ágil Mustang responde inmediatamente. Pero después de dar la pasada se encuentra con una terrible escena. Vi cómo caían varios B-17. Se estaban rompiendo en pedazos. Uno dio una vuelta de campana y entró en barrera. A la segunda vuelta, la cola se le desprendió. Había unos 20 paracaídas en el cielo y traté de no chocar con ellos. Fiedler escapa del lugar de la catástrofe. Entonces divisa un solitario Focke-Wulf 190. Fiedler está aquí. El 190 se encuentra aquí, 200 metros por delante del morro. Fiedler se sitúa a la cola del alemán y se prepara para derribarlo. De repente el 190 hace un viraje ceñido a la derecha y Fiedler lo pierde.
Dejé pasar un tiempo. No sabría cómo explicarlo, pero al cabo de ese tiempo el avión debería haber aparecido, y no lo hizo. Lo perdí de vista. Ese fue mi mayor error. De pronto el Focke-Wulf reaparece volando de frente. Vaya. No podía creerlo. El Focke-Wulf estaba frente a mí disparándome. Lo tenía justo delante de mí. El 190 inicia un fuerte picado. Fiedler hace un picado y coloca su P-51 detrás del avión alemán. Los dos cazas se lanzan hacia tierra a 180 metros por segundo. Por debajo de las nubes se encuentran los afilados picos de los Alpes austriacos. El caza alemán inicia una brusca subida. Empezamos a acumular Gs. Yo gritaba todo lo fuerte que podía y apretaba los músculos del abdomen. Así, supuestamente, se evita la visión negra, o por lo menos se hace más tolerable. Fiedler empieza a ganar altura. Me quedé atónito al verlo justo frente a mí disparándome. De algún modo, mediante una maniobra imposible, el alemán ha invertido el rumbo. Algo apenas imaginable. Venía directo hacia mí. Me preguntaba cómo podía estar subiendo hacía solamente 2 segundos y de repente estar picando contra mí. No tenía la menor idea de cómo lo había hecho. Fiedler da la vuelta y persigue a su enemigo. Cada vez están más cerca del suelo. Vuelan hacia tierra a más de 725 kilómetros por hora. De nuevo, el Focke-Wulf 190 hace que Fiedler tire de la palanca y tenga que soportar muchas Gs. Cuando se acumulan Gs, parece que tengas un velo delante. Un velo que se puede levantar o bajar al disminuir o aumentar la presión. Oyes y hablas. Eres consciente de lo que está ocurriendo, pero estás ciego. No llegas a desmayarte, pero no ves. Conforme Fiedler relaja la presión en la palanca, va recuperando la visión. Ve que el 190 se le acerca picando y disparando. Fiedler está asombrado. El alemán debe de ser un superhombre. En su picado, el Focke-Wulf pasa a muchísima velocidad junto a la cabina de Fiedler, y Fiedler vuelve a perseguirle. La altura del combate ha bajado de 6.200 metros a apenas unos 150. Al rebasar los 650 kilómetros por hora, ambos pilotos se encuentran en una situación muy arriesgada. Un fallo supondría la muerte. Fiedler ha entrado en un terreno en el que ya no hay lugar para el error. El combate a baja altura es el último recurso del piloto de caza. A ras de suelo, las condiciones cambian. El combate y las maniobras a baja altura son mucho más arriesgadas y exigentes. El piloto debe repartir su atención entre el enemigo y el suelo, que también es una amenaza. El más ligero error haría que el avión se estrellase contra el suelo. Al desaparecer la tercera dimensión, las alternativas son limitadas. En momentos arriesgados, a los pilotos les quedan muchas menos opciones. No existe la posibilidad de hacer un picado, escapar del combate o servirse del ascenso para recuperar velocidad. Todo eso desaparece. En el suelo, el piloto debe conocer perfectamente el comportamiento del avión. El piloto que sabe emplear las armas y maniobrar junto al suelo, gana la batalla. El P-51 de Fiedler es el mejor caza de escolta a gran altura. Además vira y trepa muy rápidamente cerca del suelo, donde el aire más denso aumenta su capacidad de maniobrar.
El Focke-Wulf 190 alemán está pesadamente armado y tiene un robusto fuselaje. Es el caza más temible de la Luftwaffe. A ras de suelo, el P-51 es más rápido, pero el Focke-Wulf está mejor armado y vira más ceñido. Las carlingas de ambos aviones permiten una magnífica visión, ya que no tienen nervios. Durante una arriesgada batalla a ras de suelo, Fielder ha visto como el piloto del Focke-Wulf ha realizado una maniobra imposible. Ahora Fielder vuela pegado a su cola, persiguiéndole a toda velocidad a través de un paso entre las montañas. Estaba a unos 400 metros, lo suficientemente cerca para dispararle. Entonces recordé un consejo que me dio un piloto de la Primera Guerra Mundial. El mejor momento para disparar al enemigo es aquel en que él trata de derribar a alguien. Así que cuando vayas a abrir fuego, no olvides mirar tu cola. Fielder mira hacia atrás. Como esperaba, otro Focke-Wulf está picando hacia él. Entonces comprende qué era lo que ocurría. Su enemigo no era un superhombre, sino que había estado combatiendo contra dos Focke-Wulf 190 todo el tiempo. Y ahora el segundo alemán es el que se dispone a derribarle. ...26 de julio de 1944. El teniente Fielder vuela a 120 metros del suelo rodeado de cazas enemigos. 4 cañones de 20 milímetros apuntan a su cabeza. Tiene una fracción de segundo para reaccionar. No puede picar. A 650 kilómetros por hora se estrellaría contra el suelo en un instante. Si tratase de girar, los 190 se colocarían fácilmente a su cola. Fiedler realiza un tono volado para impedir que el alemán apunte, y a la vez reduce la velocidad y trata de situarse detrás del 190 mientras este pica. Fiedler tira de la palanca y sube el morro del Mustang. Los picos de los Alpes están muy cerca. Se ha situado en la cola del Focke-Wulf. Era la oportunidad que estaba esperando. Lo situé en el centro de mi visor y empecé a disparar. Fiedler derriba el caza alemán con sus 6 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros. El Focke-Wulf cae fuera de control. Se estrelló al lado de un granero. Fiedler ha tenido éxito, pero el primer Focke-Wulf le está acechando desde arriba. Sin embargo, Fiedler reacciona rápidamente. Mete gases a fondo y desata la potencia de los casi 1700 caballos de su potente motor Rolls-Royce Merlin. Seguí volando a toda velocidad por el valle durante un minuto o minuto y medio, hasta que el desfiladero dio vuelta hacia la izquierda. Seguí en la misma dirección hasta llegar a una gran llanura. Cuando buscaba al enemigo, vi un monte, y de allí salió derecho hacia mí. Fiedler está aquí. El avión misterioso está al otro lado del valle, aquí. Lo vi y pensé, allí está, viene hacia mí. Fiedler se prepara para otro combate a baja altura. Pero una voz amiga surge por radio. Me dijo, si el que va hacia ti es un P-51, balancea las alas. Y balanceé las alas. Se trataba de Bill Labrie, un compañero del escuadrón de Fiedler. Los dos Mustang forman y empiezan a buscar enemigos por el cielo.
De pronto, Larry pica hacia el suelo. Cuando miré hacia abajo vi un remolino de humo negro a la derecha, justo por debajo de nosotros, y en cabeza iba un ME-109. Un ME-109 alemán tocado vuela muy cerca del suelo. Larry se prepara para un fácil derribo. Apretó el disparador y solo lanzó 3 ráfagas. Se quedó sin munición, así que inició una subida y me dijo por radio: «Todo tuyo, hijo de perra, con suerte». Bueno, no dijo exactamente hijo de perra. Fiedler se sitúa detrás, un poco por debajo del alemán. Me acerqué lentamente al 109 que despedía humo negro y debía ir con los gases a fondo. Volando a ras de suelo, un error puede resultar fatal. Laurie no hacía más que gritar: «¡Derríbalo, derríbalo!» Y yo contestaba: «¡Echa el freno!». Fiedler se acerca a 250 metros. El alemán, presa del pánico, opta por saltar en paracaídas a 3 metros del suelo y a unos 650 kilómetros por hora. El cuerpo golpea contra el suelo y rebota. Fiedler es testigo del horrible espectáculo. Fue sobrecogedor. Al segundo bote pareció que iba a chocar contra mi ala. Y el tercer bote fue a parar justo donde se había estrellado el ME-109, que estaba en llamas. No fue una experiencia agradable. Pensé que no me recuperaría después de ver morir así a una persona. Siempre veía los combates como máquinas contra máquinas. No teníamos que ver sangre y entrañas. Fue algo terrible, impactante. Fiedler recupera altura y se dirige hacia su base. Ha conseguido su 4ª y 5ª victorias y se ha convertido en un as, pero no se siente bien en absoluto. 6 días antes había cumplido 21 años y de repente era un as. Pero había sufrido una experiencia horrible. Ver cómo un ser humano rebotaba en el suelo. No he vuelto a presenciar nada igual y finalmente recuperé la idea de que era una lucha de pájaros contra pájaros. Art Fiedler pasó por la dura experiencia de combatir a ras de suelo durante la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Corea, la aparición de los reactores duplicó la velocidad de los combates a baja altura. Únicamente una fracción de segundo separaba la vida de la muerte. Pero solo los pilotos más experimentados y decididos se arriesgaban a combatir a ras de suelo. 15 de mayo de 1952. 4 F-86 Sabre sobrevuelan la frontera china. El control de tierra, o GCA, ha dirigido a los Sabres hacia un grupo de MiG-15. Inesperadamente los cazas coreanos desaparecen de la pantalla de radar. El elemento líder, el capitán Jim Kassler, presiente la ubicación de los cazas. El radar es incapaz de detectar MiGs por debajo de 4.500 metros. Probablemente el enemigo vuela pegado al suelo, rumbo a una pista de Antún, China. Irrumpir en el espacio aéreo chino está estrictamente prohibido. Sin embargo, Kassler se siente seguro y solo piensa en combatir. Decidí romper la formación, así que dejé de ser el líder y piqué hacia Antún.
Kastler y su punto Albert Smiley sobrevuelan el Yalu y se adentran en el espacio aéreo chino. Conforme se acercan a la base de Antún, comprueban que Kastler estaba en lo cierto. 3 MiGs están haciendo la aproximación final a la pista. Estaba a unos 2.700 metros. Miré y vi a 3 MiGs que se disponían a aterrizar. El MiG-15 es un interceptor muy ligero. Su enorme velocidad de ascenso y su techo de vuelo estratosférico le dan ventaja a gran altura respecto al F-86 Sabre. Pero a alturas inferiores, el Sabre es unos 80 km por hora más rápido, y sus nuevos timones horizontales hacen que el F-86E de Kastler maniobre mejor a baja cota. Los MiG están aquí, a 2.500 metros por debajo de los Sabres. Kastler da una vuelta y se sitúa directamente a la cola del MiG líder. Pero esta maniobra le costará al Sabre por lo menos 2.000 metros. Muchos aviones se estrellan al dar media vuelta rozando el suelo. Era un gran riesgo. Pero Kastler confía en sí mismo. Ni siquiera se me pasó por la mente que pudiera estrellarme. Me limité a tener cuidado. Kastler da un tirón a 150 metros. El MiG está a unos 400 metros por delante y Kastler aprieta el disparador. Se empezó a hacer pedazos y enseguida el avión entero se prendió fuego. Me coloqué a su lado y lo miré. La carlinga estaba en llamas. Pero otro MiG se pega a la cola de Kastler. Kastler está aquí y el segundo MiG se encuentra aquí. Su posición es perfecta para abrir fuego. Sin embargo, el punto de Kastler, Albert Smiley, le sigue cubriendo. Smiley se acerca y dispara varias ráfagas de proyectiles del 12,7. El segundo MiG empieza a arder y desaparece del cielo. Pero en un abrir y cerrar de ojos cambia la situación. Kastler ve como el tercer MiG se sitúa en la cola de su punto y las trazadoras pasan rozándole. El MiG le estaba disparando desde atrás a unos 180 metros. Kastler y Smiley se encuentran en un punto crucial. Vuelan rozando las copas de los árboles a 800 km por hora. Un movimiento en falso puede acabar con ellos. ...15 de mayo de 1952. Smiley, el punto del capitán Jim Kastler, se encuentra en una situación muy complicada. Un MiG se aproxima por su cola. Kastler debe derribar el caza enemigo que sigue a su compañero. Kastler ordena a su punto que se abra virando ceñido a la izquierda, mientras él lo hace a la derecha justo hacia el MiG. Quiere obligar al caza coreano a ponerse a la defensiva. Smiley se abre hacia la izquierda, Kastler lo hace a la derecha. La estratagema da resultado. El MiG se dirige hacia la pista con los americanos pegados a él. Íbamos lo más bajo que podíamos, a unos 15 metros, pero seguíamos volando. Las baterías chinas abren fuego. Resulta increíble, pero los aviones norteamericanos no son alcanzados. El piloto coreano sigue volando hacia la costa.
Lo mejor que podía haber hecho aquel piloto era adentrarse en China. Tenían otra base a unos 80 kilómetros de distancia. Los estadounidenses persiguen al MiG rozando las copas de los árboles. El MiG maniobra violentamente tratando de evitar que apunten a su cola. Pero Kastler no se da por vencido y abre fuego con las ametralladoras del costado izquierdo de su sabre. Cuando le alcancé por primera vez supe que ya le habíamos vencido. Pero quería derribarlo. No me importó el tiempo que eso me llevara. La caza prosigue hasta la costa. Las montañas dan paso a llanuras cenagosas envueltas en niebla. La costa de Corea estaba a 1,5 kilómetros, más o menos, y había niebla. Tenía que volar pendiente de la tierra y del cielo, pero además había niebla y debía tener cuidado. Resultaba mucho más difícil volar por allí. El piloto del MiG debe librarse de su perseguidor si quiere seguir vivo. Sube el morro hasta quedar invertido y hace medio looping esperando despistar al norteamericano. Pero a tan baja altura, con niebla, el menor error resultaría fatal. El piloto del MiG tira de la palanca. Kastler imita su maniobra sin dejar de disparar. Iba a disparar de nuevo cuando se estrelló contra el suelo cenagoso. Un geyser de barro y agua sube por el aire. Asombrado, Kastler saca los frenos aerodinámicos y clava la palanca contra el pecho. Creí que me iba a estrellar, de verdad. Estaba muy cerca de él cuando se estrelló. El sabre se estremece cuando pasa sobre la columna de barro. Kastler tenía allí a su ángel de la guarda y escapó. El MiG no pudo hacerlo. Kastler regresa a su base de Kimpo. Este último derribo lo ha convertido en as. Creo que me libré de la columna de barro por menos de 3 metros. El barro subió tan alto que pasó muy cerca de mi avión. El barro se pegó a la parte baja del F-86, un triste recuerdo de lo cerca que estuvo de la muerte. Durante el conflicto coreano y en la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de disparar de cerca y de mantener la velocidad hacía descender los combates casi hasta el suelo. Con la aparición de los misiles aire-aire en los años 60, los combates a cualquier altura, sobre todo a ras de suelo, quedarían relegados al pasado. Pero en Vietnam se demostraría que esa suposición no era cierta. 20 de mayo de 1967. 8 F-4 Phantom de la 8ª ala táctica de caza vuelan por los cielos hostiles de Vietnam del Norte. El comandante del ala, el coronel Robin Olds, está al frente de la misión. Olds es el piloto de caza por antonomasia. En la Segunda Guerra Mundial fue doble as al abatir 12 aviones y ha derribado 2 más en Vietnam. Volaba sobre el Golfo de Tonkin. Nos dirigíamos al ferrocarril del noroeste y le dije al oficial que iba detrás que sería un gran día. El oficial que Olds lleva detrás es el teniente Steve Crocker, de 25 años. Me sentía muy seguro. En primer lugar, Robin Olds era un piloto increíblemente capaz. No era cuestión de reputación. Volando con él te dabas cuenta de que era un experto y tenía mucha agudeza visual. Los Phantom escoltan a un grupo de ataque compuesto por F-105 Thunderchief. Olds y sus hombres vuelan 1000 metros por encima de ellos. A 25 kilómetros del objetivo, un destello metálico delata unos aviones desconocidos.
Olds y Crocker están aquí, encima de los cazabombarderos. 8 MiGs se encuentran aquí, a las 8. Otros 8 MiGs están aquí, a las 2. Los norvietnamitas tratan de hacer una clásica maniobra de pinza. Olds dirige parte de sus aviones hacia los MiGs, que están a las 2, y ordena al resto de los Phantom que se dirijan contra los que están a las 8. La patrulla de 4 aviones de Olds se dirige contra la formación de MiGs. Cuando nos acercamos a los MiGs, los Thunder Chiefs se abrieron. Los que estaban al norte del objetivo viraron hacia la derecha y se echaron sobre nuestra formación. Los Phantom vuelan hacia los 105. Olds tira de la palanca para evitar una colisión en vuelo. La maniobra coge a Crocker desprevenido. Literalmente me aplasté contra las rodillas. Debido a la inercia me doblé hacia adelante. No estaba preparado. No había tensado las correas de los hombros. Cuando se tensan no puedes moverte. La probable colisión ha dispersado el ataque de Olds. Pero ahora tiene a los MiGs en su cola. Los norteamericanos se abren, pero el líder de los MiGs fija su visor en el punto de Olds, Dick Van Loon. Los proyectiles pasaban sobre la carlinga. Yo le decía al coronel Olds que un avión venía detrás disparando. Los proyectiles de 23 milímetros alcanzan el Phantom de Van Loon. El F-4 ha quedado casi inútil y los tripulantes tienen que saltar. Por primera vez en su carrera militar, Robin Olds pierde a su punto. Pero no es el momento de lamentarse. Los MiGs le persiguen con la intención de eliminarle. ...20 de mayo de 1967... Robin Olds y su oficial de radar, Steve Crocker, han perdido a su punto. Ahora llevan un MiG a la cola. Había participado en 80 misiones en Vietnam del Norte y había visto muchos aviones. Nos habían lanzado misiles tierra-aire, nos había disparado la antiaérea, pero nunca habíamos combatido contra tantos cazas. Olds pica rápidamente hacia la izquierda y aprieta los gases a fondo. El Phantom se sitúa fuera del alcance de los cañones enemigos. Sin embargo, al cabo de unos segundos, Olds se encuentra con otro MiG-17 frente al morro de su avión. Olds está en una posición perfecta para dispararle un misil Sparrow guiado por radar. Me dijo que había uno justo frente a nosotros y que lo fijara. Crocker prepara los misiles mirando la pantalla del radar y apunta al enemigo. Olds aprieta el botón y 2 Sparrow AIM-7 salen lanzados. El primero de los misiles falla, pero el segundo alcanza al MiG a 4 veces la velocidad del sonido. Olds y Crocker atraviesan los restos del avión derribado. De repente las trazadoras rodean la cabina de Olds. Llevan más MiGs en la cola. Hace un giro cerrado a la izquierda, pero el viraje de los MiGs es más ceñido que el del F-4 y empiezan a disparar. Olds sabe que no puede ganar este combate, así que nivela el avión y sube a la vertical. Los motores del Phantom dejan muy atrás a los MiGs. Los norvietnamitas se retiran en busca de la seguridad de su base de Kemp.
Forman dos pescadillas sobre la pista. Confían en atraer a los norteamericanos para combatir justo donde el MiG-17 maniobra mejor. Sobrevolaban su base haciendo círculos y después se echaban a un lado. Los demás se echaban al otro lado y así se protegían unos a otros. El grupo de Phantom de Olds forma sobre Kep. Aunque conoce los riesgos de combatir con MiG-17 a baja altura, Olds acepta el reto y carga contra ellos. En Vietnam los combates a baja altura no son frecuentes. Los norteamericanos los evitan, porque los sistemas de seguimiento de los misiles aire-aire suelen fallar a esas alturas. Es un obstáculo para los misiles guiados por radar o por calor. La mayoría de esos misiles fueron diseñados para derribar bombarderos soviéticos, no objetivos cercanos. Además, no llevábamos ningún cañón. Olds y Crocker deben superar esas deficiencias si quieren enfrentarse al más maniobrable de los cazas norvietnamitas, el MiG-17. El MiG-17 es más antiguo que el F-4, pero sigue siendo un enemigo formidable. Su armamento es letal, un cañón de 37 milímetros y dos cañones de 23 milímetros. Los dos turborreactores J-79 del Phantom le confieren mayor velocidad y mayor capacidad de ascensión, pero el subsónico MiG-17 vira más ceñido que el F-4 a cualquier altura, especialmente en el aire más denso que hay cerca del suelo. La táctica contra el MiG-17 era picar fuerte contra él y luego desaparecer ascendiendo, dar una pasada y subir. Se hacía en cooperación con otros compañeros. Se arrinconaba al enemigo si se podía, pero tratábamos de no maniobrar demasiado cerca. Los F-4 dan una pasada a la pescadilla de los MiG, evitando virar con el enemigo. Olds trata de encontrar la posición para disparar un Sidewinder de infrarrojos, pero no consigue el tono. Cuando les dábamos la pasada, íbamos casi pegados a ellos. Luego volvíamos y disparábamos. Los MiG disparan contra los F-4 cuando empiezan a ascender. Y después vuelven a hacer la pescadilla. Mientras sobrevuela la base enemiga, Olds divisa un MiG solitario entre las dos pescadillas. Vi por debajo un MiG solitario. Supuse que era el líder, iba haciendo ochos. Olds sospecha que este MiG es el cerebro de la operación. Si lo destruye, los demás iniciarán una desbandada. Olds le dice a Crocker que se prepare y se dispone a atacar. ...20 de mayo de 1967... Sobre la base de Kep, Robert Olds y su oficial de radar, Steve Crocker, atacan y dan pasadas a una formación de MiG-17 que vuela a baja cota. Uno de ellos parece dirigir la acción. Pero un avión de combate ha de estar siempre pendiente del combustible. Olds ordena a su pesar que los F-4 regresen. Él y Crocker serán los últimos en hacerlo. Me aseguré de que todos se dirigían a la costa, pero pensé en aquel avión solitario y regresé. Crocker se da cuenta de que Olds está planeando algo. Calculó cuánto consumiría perseguir al caza y volver, y concluyó que teníamos suficiente para llegar al avión cisterna. De repente Olds da la vuelta, rompe la formación y pica hacia el suelo. Cueste lo que cueste, va a derribar al MiG líder. Olds vuela 15 metros por encima de los árboles con los gases a fondo.
Volar a mucha velocidad y baja altura es una de las experiencias más excitantes que conozco. La cabina te absorbe. El avión y el hombre se funden en uno. Los objetos pasan a toda velocidad, como en una montaña rusa. Al aproximarse a la base de Kep, Olds comprueba que solo el MiG líder sigue en el aire. Los demás han aterrizado. El norvietnamita se da cuenta de que un enorme Phantom se dirige hacia él. Inmediatamente dio la vuelta e hizo un picado hacia el suelo tratando de escapar. La persecución ha comenzado. El eco devuelve el rugido de los dos motores J-79 del Phantom. Steve Crocker vuelve constantemente la cabeza. Olds no tenía a su punto en ese momento. Era muy importante que su acompañante vigilara la cola para que Olds pudiera centrarse en volar bajo y derribar al enemigo. El MiG enciende la poscombustión. Olds trata de apuntar para lanzar un Sidewinder de infrarrojos. Él sabía que habíamos vuelto porque iba vigilando el cielo. Yo no podía disparar debido al calor del suelo. El problema de la jungla es que emite calor, igual que un avión. Por eso no podía seguir al MiG con un misil de infrarrojos ni con el radar. Olds maniobra su avión con destreza, pero no logra fijar el blanco. Los Sidewinder necesitan el contraste claro del cielo para apuntar. Olds pensaba que si se situaba debajo del enemigo podía subir el morro y derribarlo. Afortunadamente para Olds y Crocker, hay unos montes justo delante del MiG-17. Aquel pobre tipo tenía tres alternativas horribles: saltar en paracaídas, chocar contra los montes o dar un tirón y exponerse ante mí con el cielo como fondo. El desesperado piloto del MiG llega al final del camino. Es ahora o nunca. Da un tirón para salvar el monte y en ese momento Olds abre fuego. Segundo derribo de Olds. El coronel de 44 años ha conseguido la 16ª victoria de su carrera de aviador. Olds rebasa el monte con el combustible peligrosamente bajo. Olds decidió que ya era hora de marcharnos. Olds y Crocker consiguen llegar a duras penas hasta un avión cisterna. La situación era muy grave. Quedaban entre 4 y 6 minutos de vuelo cuando llegamos. Este derribo muestra perfectamente los riesgos de un combate con misiles a ras de suelo. Con las nuevas tecnologías, los combates a baja altura serán cada vez menos frecuentes. Los radares tendrán la capacidad de enfocar y disparar hacia el suelo. Y los misiles de largo alcance polivalentes podrán detectar a los adversarios que vuelen bajo y destruirlos desde una altura superior. Pero si el combate se realiza rozando los arbustos, el duelo se decidirá igual que en el pasado. Con intrepidez, entrenamiento y un poco de suerte.